Con la alegría de siempre compartimos una nueva edición de Diálogo con Valor, el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Gracias por vuestra compañía y confiamos disfrutemos juntos el tema de hoy, vinculado nada más ni nada menos que a la Antártida. Si tuviésemos que titular este programa, diríamos algo así como Descubriendo que lo importante no está donde pensamos. El Día de la Antártida Argentina se conmemora el 22 de febrero, es decir, fue hace pocas semanas atrás. Es decir, no hace algo más de 1904. Estamos en 114 años. 114 años de aquel lejano 1904, cuando fue izada la bandera nacional en la base Orcadas. Y durante los primeros 40 años, esto está explicado muy bien en la información de la Fundación Marambio, la Argentina fue la única ocupante permanente, realidad que avala los títulos de soberanía que sostiene y protege. No deja de llamar la atención el escaso conocimiento general, que nos incluye, la tenue difusión por parte de los medios de prensa y la opacidad de la dirigencia política sobre la Antártida. Merecen otro reconocimiento a los compatriotas que hicieron y hacen posible la ciclópea presencia argentina en esa deslumbrante geografía donde la naturaleza vibra intensamente y los humanos la contemplamos con emoción y sumisión a lo sublime. Es sugerente y conmovedor a la vez el amor, el compromiso y el sentido de pertenencia que exhiben sin fisuras los antárticos. Un ejemplo que ojalá se trasladara a otros ámbitos de la vida nacional. Dolidos por lo acontecido con el submarino Ara San Juan, sorprende como virtud la abnegación de ignotos conciudadanos que sacrifican hasta lo más sagrado, defendiendo lo que es de todo, pero que no importa a tantos, la soberanía de nuestra patria. Son héroes con mayúscula. Como dicen algunos extranjeros que nos visitan o nos conocen, la Argentina no aleja de su entorno su vocación por suicidarse. Es una metáfora que tiene que ver con la poca adhesión que tenemos a nuestras virtudes, a acontecimientos trascendentes impulsados por nuestros compatriotas y de aportes importantes hechos a la comunidad internacional. Al mismo tiempo, mantenemos intacta la predilección, diríamos, por ocuparnos de cosas superfluas y olvidarnos de aquella de mayor significación e impacto, presente y futuro. Por ejemplo, la Antártida, también las Malvinas. En la base Marambio se lee este mensaje de por sí definitorio en términos de comprensión de lo que significa la Antártida. Cuando llegaste apenas me conocías. Cuando te vayas me llevarás contigo. La Asociación Cristiana de Jóvenes, ahora con presencia institucional en la base Marambio, saluda con calidez, respeto y admiración a todos los antárticos y a sus familias, también pilares fundamentales en la epopeya que se desarrolla en el continente blanco. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a un protagonista activo de Marambio. Se trata del doctor Juan Carlos Luján, además, precisamente, de la Fundación Marambio y con un historial llamativo e ilustrativo de patriotismo. Y ya le decimos a Juan Carlos, un gusto contar con tu presencia en Diálogos con Valor. Un honor, muchas gracias. Bueno, es un honor para mí estar con ustedes y bueno, quedo a vuestra disposición. Fuiste y sos ahora retirado suboficial mayor de la Fuerza Aérea Argentina. Sí, me he retirado. Entre otras actividades. Sí, entre otras actividades. Bueno, esa fue mi actividad principal porque abracé la carrera de la Fuerza Aérea, Aeronáutica Militar entonces, desde muy chiquito, de los 15 años. Qué bien. Y bueno, me retiré con el grado máximo de mi carrera como suboficial mayor. ¿Y fuiste muy exigente como suboficial mayor? Bueno, no, fui exigente cuando era cabo. Después con el tiempo uno se va aplacando, pero fui exigente, pero todos aquellos que tuvieron a mis órdenes me aprecian mucho, o sea que quiere decir que todo lo que hice, lo hice convencido de que estaba bien. Y con vocación. Sí, con vocación sobre todo, sí. Escuchen bien lo que nos va a contar ahora. Le voy a hacer una pregunta acerca de la patrulla soberana. Soberanía, perdón. Soberanía. Patrulla Soberanía y octubre de 1969. Exacto. ¿Por qué nos contás brevemente qué es eso de Patrulla Soberanía y octubre del 69? Bueno, nosotros somos una patrulla que estábamos
es decir, nuestra base era la base Matienzo, que está a 200 y pico de kilómetros, y se incrementó con el personal de la Fuerza Aérea en la estación aeronaval Petrel, que estaba un poco más cerca de Marambio. Bueno, las acciones se desarrollaron desde Matienzo. Nosotros intentamos llegar a la isla Seymour, una isla que está a unos 200 y pico de kilómetros, y como nosotros habíamos tenido experiencia porque tomamos la base Matienzo en una emergencia severa, es decir, tuvimos que descargar el buque, el rompehielos San Martín, en un témpano a la deriva. Desde allí con helicóptero se trasladaron sobre una barrera, la barrera de Larsen, 250 metros de espesor, que en la actualidad se desintegró, por donde nosotros nos trasladábamos 50 kilómetros y abastecimos la base. Estaba completamente deteriorada, no tenían, evacuamos a los integrantes de la base, no tenían ni para comer, ni combustible, es decir, estaban completamente mal, porque había, por una serie de problemas que habían ocurrido. De la época, claro. Sí, no, es que el buque no había entrado el año anterior, y este año tampoco podía entrar. Se iba a cerrar la base, ya directamente decía que cerraba. Pero llegamos y gracias a Dios continuó. En abril comenzaron las tareas, sobrevolaron aviones, obtuvieron fotografías oblicuas y verticales. Esas fotografías se mandaron a Buenos Aires y se hizo un relevamiento geomorfológico, que son fotos donde determinan las distintas cotas, las distintas alturas. Y se determinó que era una isla de 18 kilómetros por 9. Y se veían las distintas alturas, las distintas cotas, que son como las isotermas, las isobaras, las cotas, esas líneas que unen las mismas alturas, que había un blanco de 3 kilómetros por cuánto, creo que era una meseta, a 200 metros sobre el nivel del mar. Bueno, se pudo determinar cuál era el verdadero, es decir, la verdadera altitud de los distintos lugares de la isla. Nos marcaron dónde podía ser la pista y nos ordenaron tomar posesión. Tomar posesión es llegar al lugar, hacer un acta de ocupación, izar la bandera argentina y decir este lugar es nuestro. Bueno, todo muy fácil, pero cuando nos dan la orden queremos llegar y como ya estábamos, es decir, estamos cancheros, como decíamos nosotros, del trabajo sobre hielo, sobre nieve, con los vehículos, pasar por grietas, se intentó llegar desde la isla Matienzo a la isla Seymour, la isla Vicecomodoro Marambio, por barrera de hielo y mar congelado. Pero cuando llegamos al mar congelado, ahí se nos complicó, porque había muchas grietas muy peligrosas, el escombro de hielo era tal que los vehículos no podían pasar, porque los hielos se fusionan y se unen de tal forma es imposible que claro, uno choca con los pontones. Bueno, se abortó la operación terrestre, se sobrevoló la zona y se vio que debajo, en una bahía, la bahía López de Bertolano, había una superficie de mar congelado. Bueno, ahí en ese mar congelado se podrá anevizar, pero de arriba se veía muy bien, se veía algo blanquito, pero ¿cuál era el espesor? ¿1 centímetro, 10 centímetros? No se sabía, se veía blanco. Entonces había que intentar el aterrizaje, pero arrojamos bolsas de alpillera llenas de piedras. Al golpear no se rajaba. Entonces te da una sensación de fuerza. Bueno, entonces el teniente Pose, que fue el jefe de la patrulla, con el suboficial principal Velázquez, intentaron anevizar. Lo hicieron despacito, cosa que si se hundía andaba motor, pero un poco raro iban a salir porque los esquíes se meten y capota el avión. Pero se arriesgaron. Bueno, aterrizaron, todo bien, contentos, se baja Velázquez, empieza a golpear en el piso, duro, bueno, fenómeno, se puede llegar acá. Cuando mira la cola del avión, se le había arrancado el patín de cola. Entonces estaba apoyado el avión contra el hielo. Bueno, Velázquez, mecánico bicho ya,
en el fuselaje del avión se ponen varias cosas y había elementos de alta precisión, entre ellos un pedazo de fierro y alambre. Se colocó una parte de ese fierro en la parte móvil del amortiguador, otra en la parte fija, se ató con alambre y todo el componente del tren de aterrizaje del patín, porque era un patín, se instaló. Y así fue como pudieron despegar, fueron a Matienzo y ahí comenzó la odisea. Algo muy significativo, corría el año 1969. El hombre estaba llegando a la luna con un despliegue de ciencias y de técnicas. Y nosotros, la patrulla que rompió el aislamiento del continente antártico, nunca había aterrizado un avión con ruedas en Antártida. Hasta ese momento... Fue un Fokker, ¿no? Fokker, sí, Fokker. Entonces, bueno, a partir de ese momento se reparó bien el avión y se hacían distintos vuelos donde se dejaba la carga en ese lugar, de ahí se trasladaba por tierra con unos trineos, se llaman banana porque parece una banana, arrastrábamos tambores de combustible, elementos, hasta la costa. Y de ahí se subía a la meseta, que se tardaba 2 horas y media. La meseta que está a 200 metros sobre el nivel del mar. Bueno, ahí, ¿qué se encontró ahí? Una superficie de barro congelado semiplana, con piedras y rocas de distintos tamaños que afloraban de la superficie. O sea que un avión no podía, porque se encuentra con una piedra, ¿cómo hace para pasar? Entonces, ¿cuál fue nuestra tarea? Con picos, palas, barretas, fuimos sacando esas piedras grandes, poniendo chicas en su lugar, pedregullos, y en un ancho de 25 metros avanzábamos alisando de forma tal que pueda rodar la rueda de un avión. Y eso hoy es la pista de Marambio. Esa es la pista de Marambio. ¿Qué tiene? En la actualidad tiene 1.200 metros. O sea que el avión cuando... 900 tenía, pero todavía no llegué ahí estábamos empezando. Ah, todavía. Bueno, nosotros... No, porque tengo muchas preguntas para hacerte, por eso no quiero que te agotes. ¿Cómo vivíamos? Vivíamos en pequeñas carpas, claro. Carpas de lona, donde no teníamos teníamos nada más que para dormir, y después una carpita que lo usábamos para cocina, otra chiquitita para baño, para que no nos vean lo que estábamos haciendo, y después otra de comedor. Cuando nosotros a la noche nos acostábamos, apagábamos el calentador Primus. Primero hacíamos agua, o sea que le echábamos nieve y quedaba, claro. A la mañana tomábamos unos mates. Pero cuando nos despertábamos, le ponía ya dejaba con alcohol el Primus y le ponía el fósforo para que empiece. Entonces, todo esto era hielo, toda la boca, todo hielo, y no podíamos hablar. Inclusive nos salía de la nariz 2 estalactitas, que nos reíamos y nos cargábamos porque nos mirábamos. Parecían colmillos. Sí, parecían focas. Bueno, y así seguimos, y llegó ese 29 de octubre con 900 metros de longitud por 25 de ancho, marcamos la pista, pusimos tambores de combustible de 200 litros, donde poníamos elementos que lo quemábamos para que hagan humo, y así fue que llegó el 29 de octubre de 1969, la fecha histórica, que por primera vez un avión hace un vuelo aterrizando con ruedas en Marambio. Eso fue para nosotros muy importante, porque se cumplió una utopía, se cumplió un sueño, se cumplió una locura. Sí. Y bueno, y así nació la pista de la base Marambio. Después vino el Hércules más adelante. Sí. Y después del Hércules podemos compartir la experiencia que lo que es aterrizar con el Hércules en esa pista tan pequeña. Sí. Pero lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, decime una cosa. ¿Cuántas son las... Si yo le pregunto a la mayoría de la población argentina, dígame, ¿cuántas son las bases argentinas? Pocos lo saben. Yo creo que 1%, y creo que es demasiado. Y más o menos. 1% es mucho, ¿eh? De 45 millones, ¿te imaginas? Sí, entonces son menos. Es una locura. Sí, no. ¿Cuántas son las? Bueno, bases, los argentinos tenemos unas cuantas que están desactivadas. Sí. Pero las activadas actuales son 6 bases permanentes. Sí. Permanente significa que funcionan los 365 días del año. Es decir, sí, claro.
son la base Orcadas, Sí. que es la base histórica, la base Sí, que sí, por sí. primera vez flameó la bandera argentina, que el día 22 de En octubre 1904. se cumplió 114 años de ese momento. Después está la base Carlini, que la base Carlini está en la isla 25 de Mayo, donde en esa isla hay bases coreanas, chilenas, hay de distintos países, peruanas, que trabajan en forma mancomunada por el bien de la ciencia y por la ciencia. Después está la base Esperanza, que cada una tiene su característica. Claro. La base Esperanza viven familias, han nacido argentinos que tienen una particularidad. Son argentinos y no son americanos, porque no nacieron como nosotros en el continente americano. Hay una escuela, la Escuela Provincial número 38, y bueno, y viven familias, es muy importante. Han nacido los argentinos y es una escuela, es un pueblito, vamos a decir. Después está la base San Martín, que es la primer base continental. Todas las bases al principio estaban en islas, porque la Armada fueron los primeros que incursionaron Claro. en la zona. Allí la base San Martín, debajo del Círculo Polar Antártico, y después más al sur la base Belgrano, Sí. que es de donde salieron las misiones que fueron al Polo Sur. Al Polo Sur. Y después, por último, la puerta de entrada de la Antártida, que es la base Marambio, una base donde se puede operar los 365 días del año, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. ¿Cuántos kilómetros cuadrados aproximadamente la Antártida son reclamados por Argentina? Bueno, de los 14 millones de kilómetros cuadrados que tiene el casquete polar antártico, sí, el continente antártico, los argentinos, 4 millones de kilómetros 4 cuadrados. millones, sí, es importantísimo. Es Sí, mucho, sí. Mucho más que el territorio continental. Y sí. Y el Tratado Antártico, también si le preguntamos a la mayoría de los políticos, vos acordate que cuando estuvimos en Marambio, en noviembre pasado, me hiciste una pregunta totalmente escabrosa. Me dijiste, ¿cuál es el día de la Antártida? O sea, que se la debes hacer a todo el mundo. Todo el mundo y ninguno sabe. Y vos me dijiste, no se preocupe porque usted no la sabe. Digo, tengo buena idea, pero la verdad, bueno, ahí tomé conciencia. Pero si esta otra pregunta se la hacemos a la mayoría de la gente, dígame, ¿usted conoce el Tratado Antártico? No lo conozco. A los políticos, preguntarle, No que lo deberían saberlo. No lo sé. El Tratado Antártico fue firmado por 12 países. Hay 12 países que son los firmantes. Sí. Aparece muy bien en la carta en la documentación de las Naciones Unidas. Ahora hay más países que participan de la Antártida. Pero los son, 12, es decir, participan en las actividades científicas, pero no hay no son firmantes. distintos estatus dentro de la comunidad antártica. Ahora, ¿qué significa el Tratado Antártico que tiene una fecha de vencimiento? No tiene. Bueno, casualmente eso es lo que muestra que la gente sabe muy poco. El otro día recibí por WhatsApp de unos antárticos que decían una serie de barbaridades, y es un grupo de antárticos, ¿no? Le digo, chicos, ustedes tendrían que tener más cuidado con lo que escriben, porque la palabra de ustedes tiene mucho valor. La gente... Me lo dijo un antártico. Sí. Entonces ustedes no pueden decir cosas que le contaron. Ustedes dicen dos cosas. Lo primero es que en el año 2041, cuando finaliza el Tratado Antártico, y después más adelante dice un pacto, un convenio, no sé qué, que firmó Chile con Inglaterra, donde determinan tal y cual cosa. Eso no puede ser. Solamente hagan clic donde dice Tratado Antártico en la página de la Fundación Marambio, lean solamente el artículo 4. No, el artículo 4 no se puede modificar para nada lo que se firmó. No se puede modificar. Y aparte de eso, en el 2041 posiblemente haya alguna de estas reuniones consultivas claro, que se realizan periódicamente. Pero no, el Tratado Antártico no tiene fin, porque si tendría fin, no serviría para nada. Claro, porque o sea que, y lo saben muy poco. Yo tengo una nota en la página nuestra
www.marambio.acu, que se llama La Antártida, la Argentina y el Tratado Antártico. Bueno, ahí explica cómo estamos ubicados nosotros y explica perfectamente que la gente está muy bueno esto. Además, la sede del Tratado Antártico está acá en la Argentina. Está actualmente en la República Argentina. Sí. Decime, ¿qué cantidad de, lo sabemos, yo por lo menos lo sé, la dotación permanente de Marambio, ¿cuántas personas son aproximadamente? Y Marambio son, la dotación permanente, que son dotación, son aproximadamente 40. Pero después están los meteorólogos, no los meteorólogos, sino los pronosticadores, están los helicópteristas que vienen en la campaña antártica de verano, y los del escuadrón Águila, que son los tripulantes de los aviones Twin Otter. Claro. Serán 60 más o menos. Y en época de verano, en la campaña antártica de verano, más o menos 200, ¿no? Sí, claro. Después la otra base, que son muchos, es la base Esperanza, porque viven familias, ¿no? Sí. Y después las otras bases, tanto sea Yubani como Orcadas, San Martín y Belgrano, tiene de 18 a 20 por ahí. Son poquitos, yo siempre digo que no son más de 200 los argentinos que defienden todos los años pacíficamente nuestra soberanía. ¿Qué te parece? Es importantísimo. Y voy a acotar algo, y nadie lo soluciona, estoy tratando de solucionarlo. Hay una ley que dice cuánto le tienen que pagar de suplemento. Como no tienen gremio, entonces le pagan la mitad. Porque es muy fácil, hay que hacer una cuenta. Es el 280% de lo que percibe un investigador privado del CONICET. La ley dice eso. ¿Y no se paga? No, porque lo hacen por paritarias, que las paritarias no tienen nada que ver con personal militar. Obviamente. Y sin embargo la paritaria es para los dos. No sé, hay un lío ahí que... O sea, nosotros seguimos con esto de suicidarnos, es decir, en lugar de premiar a los que nos defienden, hacemos todo lo posible por complicarles la vida. Recordamos que estamos dialogando con el doctor Juan Carlos Luján, que es además el presidente de la Fundación Marambio, una institución que sin fines de lucro y que permanentemente trata de transmitir ese espíritu antártico. Para que la gente tenga idea, Juan Carlos, las temperaturas que se encuentran en Marambio aproximadamente oscilan entre... Y no, en la Antártida han llegado a 90 grados bajo cero, o más bajo cero, de acuerdo a la latitud que se encuentre, de acuerdo a en la época del año, y de acuerdo a nada, porque a veces en pleno invierno sube la temperatura y en pleno verano baja muchísimo. No tiene, sí hay una estadística, ¿no? Pero hay días que, por ejemplo, el año pasado Marambio llegó a 17 grados sobre cero. 17 grados sobre cero, es una cosa de locos. Es lo mismo que 40 grados a 50 grados acá. Claro, y después lo que sí en la Antártida, cuando se habla del frío, hay que tener en cuenta el viento. Viento puede hacer 30 grados bajo cero y uno va tranquilamente abrigado con la ropa que tiene para desplazarse por la Antártida, no siente nada. Pero cuando sopla el viento, la famosa sensación térmica, que tenemos una tabla ¿no? que determina tanto viento, tanta temperatura, la sensación térmica es tanto, y hay líneas en rojo donde aconsejan no salir. Creo que pasado los 30 grados no se sale, ¿no? No, porque es variable. Claro, depende, claro. Depende del viento. Del viento, claro. Lo impresionante también de la dotación de Marambio, la dotación permanente, que donde hay militares y hay también civiles, ¿no? Sí. Son todos voluntarios. Sí, son voluntarios. O sea, nadie le dice usted va a la Antártida. No, son voluntarios. Eso es un dato todavía más relevante, ¿no? Y en términos de fauna y flora, ¿hay mucha variedad? Es riquísima la flora y la fauna. La flora no, perdón, la fauna. La flora hay solamente líquenes, musgos y alguna gramínea y nada más. No hay bacterias, claro. ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una base, la base Primavera,
Y yo la he visto con un pequeño pastito, y ahora dicen que hay pasto que parece... Qué bárbaro. Últimamente, y llueve. Epa. Cosa que en la Antártida... A mí me pasó algo, yo estaba con mi esposa y mis hijos, y estábamos charlando así, y viene mi señor y dice, ay, vos sabés que está lloviendo. Le digo, no, debe estar nevando, está lloviendo. Le digo, permiso. Le digo, Manu, le digo, Mari, le digo, estamos en la Antártida, ¿cómo decís? Van a creer que vos estás loca. Vení, salimos afuera y estaba lloviendo. Ella siempre tiene razón, ¿eh? Debe ser por eso. ¿Ah, sí? Estaba lloviendo, yo no lo podía creer. A vos solamente te pasó, nosotros hemos estado en Antártida una sola vez en Marambio, ¿no? Pero la muestra fue suficiente. Estando allí, uno siente la grandeza de la naturaleza, ¿no? Sí. Y la finitud de los seres humanos, ¿no? Sí, en medio de tan exigente geografía. ¿A vos te pasa cuando vas? Sí, me pasa. Yo siempre digo, los antárticos son todos buenos tipos. Buena gente, no sé. Yo tenía la teoría que uno va a la Antártida y por un año, yo estuve 17 meses, ahora hay televisión, hay ciertas cosas, sí. Pero en esa época yo decía que allá durante el día uno no toca durante esos meses el dinero, no tiene en cuenta el dinero. Acá constantemente estamos tocando absolutamente. La plata. Dame el diario, dame ese cigarrillo, que de aquí, que de allá. Es decir, ahora se bancalizó un poco, pero uno toca constantemente el dinero. Y por el dinero se mata, se traiciona, se hacen las peores cosas. El hombre se hace malo por el dinero. Entonces yo digo que la falta de ese vil metal ayuda a que la gente sea más buena. Que la gente sus sentimientos cambien. ¿Y por qué se te ocurrió la Fundación Marambio? Bueno, fue un proceso porque yo comenzó cuando yo regresé a la Antártida, que me mandaron a vivir en la Antártida, y iba a las distintas escuelas a dar charlas, y así uno se compromete con la gente, porque lo llaman de un lado, lo llaman de otro, y empecé de a poquito, y hace muchos años, hace 50 años que llegué a la Antártida. Entonces, fue una... bueno, de a poquito me fui metiendo en todo. Te metiste, ¿no? Y creaste esto, ¿no? Creé esto. Y lo hacía por mi propio medio. Pero me dijeron, mirá, poné una fundación porque vas a recibir ayudas, que esto, que el otro. Puse no recibo nada. No recibo nada de nada. La fundación, nosotros hacemos de todo, porque hacemos de todo. Tengo reuniones con infinidad de gente que los asesoro. Ayer estuve con un ingeniero, el otro día fui a una universidad de ahí de 3 de febrero, y nosotros vivimos porque gracias a Dios, yo soy combatiente de Malvinas, cobro una pensión, la pensión de guerra, y esa pensión, como es algo que a mí me vino de arriba, porque yo no, hay compañeros míos que no la tienen, y bueno, hago de cuenta que no está, y esa es lo que hace funcionar la Fundación Marambio. Juan Carlos, nosotros ahora tenemos presencia en la Antártida, nos sentimos modestamente parte de esa comunidad, la sentimos muy profundamente y queremos hacerte entrega a lo que hicimos con motivo de nuestra presencia allá, que es una remera especial con los colores antárticos. Sí, no, eso me encanta porque ese color es el que... Y que además dice, como verás, Antártida base. Qué lindo. Bueno. Y esto es para vos. Bueno, para que la tengas como un recuerdo y como un acompañamiento gracias. institucional. Y la voy a usar. Y usala. Cuando vas a Antártida, ponete algo encima, porque esto es un poco... vas a tener... Bueno, adentro de la base se puede. Adentro se puede. Además, la base es un encanto estar ahí adentro, compartiendo con la gente, es realmente maravilloso. Juan Carlos, felicitaciones por todo lo que haces. Contá con nosotros. Bueno, estaremos en contacto si Dios quiere. Muchas gracias. Y como siempre, congratulación. Estas son las tareas de pocos que debieran ser de muchos, y esos pocos
son los que de alguna manera ayudan a los muchos que nos ausentamos de temas importantes y somos capaces de perder el tiempo en discusiones que no tienen nada que ver con la realidad y con lo importante, como decíamos al título de este reportaje. Muchísimas gracias. Gracias, pero muchas gracias, porque dicen que no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. A la Antártida hay que conocerla, porque hay que amarla para defenderla, porque es un pedazo más de nuestra patria. Gracias. Al contrario. Ha sido el doctor Juan Carlos Luján, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.